El cine es una de las bellas artes que más se disfrutan, sobre todo en los últimos años con las grandes producciones y sus efectos especiales fuera de serie, historias hilarantes basadas en hechos reales o la ciencia ficción, con la que podemos acercarnos a lo que hay dentro de la mente de grandes genios que a través del celuloide transmiten sus emociones y sentimientos. En México hubo una época dorada del cine entre las décadas de 1930 y 1950, con grandes producciones como La Mujer del Puerto de 1933, Aventurera de 1949, Nosotros los Pobres de 1947 o Los Olvidados de Luis Buñuel de 1950. En estos años el cine era una industria en desarrollo que mostraba como un espejo la sociedad mexicana posterior a la revolución y crecía de la mano con el desarrollo económico del país, con lo que llamamos el milagro mexicano. Años más tarde, vendría un declive en el cine nacional, y entre censuras y recortes al presupuesto, vio la luz el cine de ficheras, y posteriormente, los llamados videohome, que eran producidos casi en masa con grandes errores de actuación, edición, producción y postproducción. Por otro lado, Hollywood se iba convirtiendo en la meca del cine mundial y poco a poco México prefería las producciones norteamericanas sobre las nacionales. Pero, ¿sabes cómo llegó el cine a nuestro país y cuáles fueron las primeras cintas proyectadas, producidas y dirigidas en territorio nacional? El 13 de febrero de 1895, los hermanos Louis y Auguste Lumière patentaron el cinematógrafo, que permitía proyectar imágenes en movimiento sobre una pantalla, algo novedoso para la época. Posteriormente, el 28 de diciembre de 1895, presentaron por primera vez su invento en el Grand Café de París, en Francia, donde proyectaron una cinta que mostraba obreros trabajando en una fábrica en Lyon. México fue el primer país que recibió el nuevo invento de los hermanos Lumière, ya que Tomás Alva Edison estaba trabajando en un proyecto similar llamado kinetoscopio, por lo que frenó la entrada del cinematógrafo al país del norte. Y en nuestro país, el presidente Porfirio Díaz, quien tenía una estrecha relación con el gobierno francés, convenció a los Lumière para que trajeran sus proyecciones, y así darle una imagen de modernidad al país, que sumado a la inversión extranjera y la idea de orden y progreso de su gobierno, daban la apariencia de figurar en el primer mundo. Es así como en México se presenta por primera vez el cinematógrafo el 6 de agosto de 1896 en el Castillo de Chapultepec, para un público exclusivo compuesto por el generalísimo don Porfirio Díaz y un grupo selecto de sus invitados. Quienes estuvieron a cargo de la proyección fueron los hermanos Bernard y Gabriel Beyre, quien vendrían además con la tarea de realizar filmaciones en nuestro país para proyectarlas alrededor del mundo, como lo estaban haciendo con las cintas que traían. Lo anterior resultó negativo para la cultura mexicana, pues en una época donde no existían las redes ni la globalización, cualquier imagen exportada de nuestra sociedad se convertiría en un estigma del mexicano ante el mundo. Los hermanos Beyre harían una primera exhibición pública del cinematógrafo el 14 de agosto de 1896 en la calle de Plateros número 9, hoy calle de Madero, en el sótano de la droguería Plateros, a donde asistió público de todas las clases sociales, a pesar de que el costo de la entrada era de 50 centavos, lo mismo que costaba entrar a una función en uno de los mejores teatros de la ciudad. En ese tiempo, el salario de los jornaleros era de 25 centavos, mientras que el de un obrero era de 75 centavos. Si pudiéramos hacer una conversión a pesos actuales, tomando en cuenta la inflación de los últimos 120 años, estamos hablando de que actualmente ganarían 30 y 90 pesos respectivamente, lo cual es nada si pensamos en todo lo que se necesita comprar, no digamos para vivir, sino para sobrevivir.
Por lo tanto, causaba mucha curiosidad ver cómo ese sector de la población, desprotegido y prácticamente en la pobreza extrema, asistía a las proyecciones, por lo que la gente adinerada, protegida por los beneficios del porfiriato, pidió a los hermanos Beire que duplicaran el costo del boleto, ya que $1 sería prácticamente imposible de pagar. Sin embargo, jornaleros y obreros seguían yendo. Esto probablemente explique por qué cuando se tomaron las primeras imágenes del cinematógrafo en México, muchas de ellas estaban enfocadas a estas personas, representantes de un verdadero México que vivía en carencia, y no el del México moderno que quería representar el presidente Díaz. El primer filme grabado por los hermanos Beire en México fue un duelo de pistolas en el bosque de Chapultepec. Se dice que fue basado en un hecho real que habría ocurrido días antes entre dos diputados en 1896. Esto no evitó el pánico de los asistentes, ya que aunque les explicaban que todo era actuado, aún no era sencillo distinguir la realidad de la ficción en las proyecciones. Incluso el historiador Aurelio de los Reyes García Rojas escribió lo siguiente: el cine enriqueció a una sociedad con serios problemas, porque había un elevado índice de alcoholismo y de suicidios ocasionados por el tedio y la monotonía porfiriana. Y es verdad que en las zonas donde se establecieron locales con proyección de películas, los índices de alcoholismo y suicidios disminuyeron, como el caso de la ahora calle de Madero con el Salón Rojo o en algunos lugares de Guadalajara. Como mencioné anteriormente, los hermanos Beire tenían la misión de filmar sus visitas a lugares del país, así como eventos o personajes importantes. Y aunque se dice que grabaron alrededor de 35 películas, solo se conservan una docena aproximadamente. Entre las grabaciones que realizaron se encuentran El Amansador, El Canal de la Viga, Desayuno de Indios, Jarabe Tapatío, Lanzamiento de un caballo salvaje, además de varios videos del presidente Porfirio Díaz. Lo siguiente fue un periodo de esplendor del cine mexicano, primero copiando tal cual la fórmula de los franceses y proyectando únicamente situaciones cotidianas una y otra vez hasta que el público se aburrió de ver siempre lo mismo, y los inversionistas, que habían adquirido las cintas de los Lumière, comenzaron a ver cómo caían sus ingresos, puesto que cada vez eran menos los asistentes a las salas de proyección. Así, muchos de ellos comenzaron con la producción de nuevas cintas, algunos repitiendo las grabaciones de situaciones cotidianas, pero también creando nuevas grabaciones con guiones y actores. De esta manera, nace la primera producción silente producida en México titulada Riña de Hombres en el Zócalo. En adelante, se hizo más popular la creación de cortometrajes. Entre los primeros productores de cine mexicano podemos enumerar a los hermanos Alba, Salvador Toscano, Guillermo Becerril, Enrique Rosas, Jesús Hermenegildo Abitia, entre otros. Lamentablemente, muchos de sus metrajes todavía de cine mudo se perdieron durante los 10 años de la Revolución Mexicana. Pero se tiene registro de grabaciones como la versión corta de Don Juan Tenorio, filmada por Salvador Toscano, y El Grito de Dolores, filmada en 1907 por Felipe de Jesús Haro. Esta cinta fue obligatoria en las escuelas todos los 15 de septiembre hasta el año de 1910. En 1917, ya con la revolución más en calma, se comenzó con la importación de películas tanto de Europa como de la naciente industria de Hollywood. El primer largometraje oficial del cine mexicano fue La Luz, tríptico de la vida moderna, de 1917, dirigida por J. Hammett, posiblemente el seudónimo de Manuel de la Bandera o de Ezequiel Carrasco. Un hecho digno de mencionar es la creación de Azteca Films por Mimí Derba, famosa actriz de aquella época considerada como la primera directora del cine nacional, y Enrique Rosas, pionero del cine mexicano. Azteca Films llevó a la pantalla largometrajes de una impecable dirección y producción, como fue el caso de Automóvil Gris, una película que originalmente era una serie de 12 episodios
y que trata acerca de una banda de ladrones de joyas que se hacían pasar por policías. En ella se filmaron escenas de fusilamientos reales grabados por el mismo Enrique Rosas. Incluso el protagonista, Cabrera, era en realidad el detective Juan Manuel Cabrera, quien fuera de la ficción estuvo tras la pista de dicha banda. Más adelante se grabó la primera película sonora, no solamente de México, sino de toda habla hispana, titulada Santa, de 1932, obra homónima de Federico Gamboa, la cual trata de una hermosa joven que es sobreprotegida por su familia. Ella conoce un soldado llamado Marcelino quien la engaña para tener relaciones sexuales. La familia de Santa, al enterarse de tal hecho, la corre de su casa en Chimalistac y para sobrevivir, se ve obligada a trabajar en un prostíbulo de la Ciudad de México, lugar donde transforma totalmente su carácter y su forma de ser. También ahí se ve enredada en un triángulo amoroso con el torero Jarameño, quien es casado y despreciaba a Santa por su condición. Mientras tanto, es amada en secreto por el músico del lugar, un hombre mayor y ciego de nombre Hipólito. Con los años, el cine mexicano fue evolucionando y retratando la vida social, económica y política del país. Nuestro cine ha estado nominado en repetidas ocasiones a los premios Oscar, ganando ya varios de ellos y demostrando que aún tiene mucho camino por recorrer. Cintas contemporáneas que han sobresalido por su impacto y relevancia son, por ejemplo, Los Caifanes de 1967, El Callejón de los Milagros de 1995, La Ley de Herodes de 1999, Amores Perros del año 2000 o Roma de 2018, solo por mencionar algunas. Finalmente, no hay que pasar por alto el hecho de que el cine mexicano tiene mucho que ofrecer, tanto con producciones recientes como con grandes clásicos y joyas del cine mexicano. ¿Cuál es tu película favorita? Compártelo con todos nosotros. ¿Qué tanto sabías de la historia del cine nacional? ¿Qué otros temas quisieras que tocáramos en este canal? Déjalo en los comentarios. Soy Sergio Giles. Nos escuchamos la próxima.